Es el que diseñan analistas e implementan, codifican en un lenguaje de programación, programadores atendiendo a las necesidades concretas de cada usuario. En este caso, el software se adapta al usuario. 4. Componentes físicos. El hardware. Ya sabemos que el hardware es la parte física del ordenador. Son elementos tangibles. Algunos componentes hardware son la memoria, la fuente de alimentación, los cables, la tarjeta gráfica, etc. Los componentes físicos del ordenador se pueden clasificar en los siguientes. Una unidad central de proceso, UCP. Consta de unidad aritmético-lógica, UAL. Unidad de control, UC. 2 memoria central, MC o RAM. 3 controladores. 4 unidad de entrada barra diagonal salida, E barra diagonal S. 5 buses. 6 unidades periféricas o periféricos de entrada barra diagonal salida. La figura 1.2 recoge la integración global de estos componentes, interconectados entre sí. Una introducción a los sistemas informáticos. 12. El software se clasifica en software básico, el sistema operativo, y software de aplicaciones, los programas estándar o a medida. Ten en cuenta. 4.1 Unidad central de proceso. Funciones, componentes, tipos y características. La unidad central de proceso o UCP, también denominada procesador, es el elemento encargado del control y ejecución de las operaciones que se efectúan dentro del ordenador con el fin de realizar el tratamiento automático de la información. Es la parte fundamental del ordenador. Se encarga de controlar todas las tareas y procesos que se realizan dentro de él. Está formado por la unidad de control, UC, la unidad aritmético-lógica, UAL, y su propia memoria, que no es la RAM. El procesador es la parte pensante del ordenador, se encarga de todo, controla los periféricos, la memoria, la información que se va a procesar, etc. Como ya hemos anticipado, el procesador consta de 2 partes fundamentales, unidad de control, UC. Unidad aritmético-lógica, UAL. Para que el procesador pueda trabajar necesita, además, otros componentes hardware del sistema informático, la memoria principal o central del ordenador, RAM, la unidad de entrada barra diagonal salida, los periféricos de entrada barra diagonal salida, los controladores y los buses. El procesador gestiona lo que hay en memoria desde o hacia los periféricos gracias a la unidad de entrada-salida, buses y controladores del sistema. Recordemos la figura 1.2. Veamos los componentes de la UCP. 13. Introducción a los sistemas informáticos 1. La unidad central de proceso gestiona y controla todo lo que ocurre dentro de un ordenador. Ten en cuenta. Fig. 1.2 Componentes de un ordenador. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 6. Bus del sistema, bus de datos, direcciones y control. Periféricos de entrada barra diagonal salida. UCUAL memoria controladores unidad de E barra diagonal S. Memorias auxiliares. A. Unidad de control, UC. La unidad de control o UC es la parte pensante del ordenador, es como el director de una orquesta, ya que se encarga del gobierno y funcionamiento de los aparatos que la componen. La tarea fundamental de la UC es recibir información para interpretarla y procesarla después mediante las órdenes que envía a los otros componentes del ordenador, véase Fig. 1.3. Se encarga de traer a la memoria interna o central del ordenador, RAM, las instrucciones necesarias para la ejecución de los programas y el procesamiento de los datos. Estas instrucciones y datos se extraen, normalmente, de los soportes de almacenamiento externo. Además, la UC interpreta y ejecuta las instrucciones en el orden adecuado para que cada una de ellas se procese en el debido instante y de forma correcta. Para realizar todas estas operaciones, la UC dispone de algunos aliados, pequeños espacios de almacenamiento que son su esencia. Estos espacios de almacenamiento se denominan registros. Además de los registros, tiene otros componentes. Todos ellos se detallan a continuación. Un registro de instrucción. Es el encargado de almacenar la instrucción que se está ejecutando. 2 Registro contador de programas. Contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. 3 Controlador y decodificade. Se encarga de interpretar la instrucción para su posterior proceso. Es el encargado de extraer el código de operación de la instrucción. En curso. 4 Secuenciador. Genera las microórdenes necesarias para ejecutar la instrucción. 5 Reloj. Proporciona una sucesión de impulsos eléctricos a intervalos constantes. Una introducción a los sistemas informáticos. 14. Fig. 1.3 La unidad de control o UC. Registro de instrucción controlador decodificador secuenciador. Registro contador de programas. Reloj. Bus de direcciones, bus de datos e instrucciones. Registro de controlador secuenciador. Registro contador de 1, 2, 3, 4, 5. B. Unidad aritmético-lógica, UAL. La unidad aritmético-lógica o UAL es la parte de la